Las nubes pasaron, las lágrimas quedaron en el césped. ¿No se bebe vino color rosa en un día así? Sopla el viento del amanecer, rasga el manto de la rosa. Al mirar la rosa, el corazón del ruiseñor se estremece. ¿Cuándo comenzaron a girar estos cielos estrellados? Bienvenidos a Astro y Sofía, un podcast que combina filosofía y astrología. Nos nutrimos de un suelo postcolonial, feminista y transpersonal que incluye la concepción del cuerpo, el cuerpo astral, el cuerpo humano. Somos Francesco Conte, filósofo, educador, padre, y Alejo López, astrólogo y psicólogo junguiano. Hola, Francesco, ¿cómo estás? Hola Alejo, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de encontrarnos otra vez aquí en este podcast. Sí, 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 con mucho gusto, de verdad. Muchas gracias. Ha pasado un poco de tiempo, pero bueno, muchas cosas. Estas semanas han sido un poco ocupadas. Sí, pero creo que estamos mejor que el episodio anterior, que había pasado más tiempo. Sí. Estamos trabajando Claro. para usted, como dicen en Argentina. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con estas frases que leímos, ¿no? Vamos a contar un poco de qué se trata. Tal vez primero decir, ¿no? El podcast de hoy continuamos con la idea de Plutón en Acuario. En el episodio anterior habíamos estado hablando de una perspectiva histórico-astrológica por esta confusión que hay de si estamos empezando la era de Acuario o no en relación a que Plutón entra en Acuario. Y pensábamos, hicimos como una especie de análisis también con los mensajes que nos enviaron, que nos quedamos tal vez un poco en una visión como muy histórica. Y entonces hoy queríamos hacer un episodio hablando de Plutón en Acuario, pero queremos, sobre todo hacia el final del episodio, bajar todo lo que hablemos a algo más práctico, más contemporáneo, más real, ¿no? De lo que nos pueda afectar a nosotros, a nosotros. Absolutamente, absolutamente. Y empezar también con un poco de arte, que quizás nos ayude también sí, a bajar y a usar también otras facultades, no solo racionales, pero, sino también pasar un poco más por las emociones, el agua en sentido astrológico, ¿no? Todo que, visto que estamos en un momento muy de agua, pues quizás nos ayuda, ¿no? Estamos en un momento muy acuático, es verdad, con el cielo en este momento. Estamos grabando esto en noviembre del 2025 y el cielo está lleno de planetas en agua. La luna que se acerca, la próxima luna nueva, va a ser prácticamente todo en agua. Con Urano en oposición que se nos manifestó porque en realidad queríamos grabar la canción, pero tuvimos algunos problemas tecnológicos. Pero bueno, entonces la leímos. Entonces, Francesco, contanos un poco de dónde, porque esta idea fue de Francesco, de dónde te surgió esta idea de esta canción, cómo, de dónde viene esta canción, qué, cómo llegó esta canción aquí y qué tiene que ver con nosotros ahora. Claro, esta canción es una canción que yo escuché gracias a un músico turco, Mehmet Güreli, y que es un artista, aparte de ser un cantante, un músico, también es un pintor bastante importante. Y esta canción me parece muy relacionada a lo astrológico y también a lo filosófico. Pienso que combina las dos cosas que nosotros en nuestro podcast queremos justamente juntar, que es un poco la perspectiva filosófica y astrológica. Y hay mucha agua porque aquí, mirad, las nubes pasaron, las lágrimas quedaron en el césped. Pues hay lágrimas, no se bebe vino color rosa en un día así, también hay vino. Después hay un poco de aire, que con Acuario está bien. Sopla el viento al amanecer, rasga el manto de la rosa. A mirar la rosa, el corazón del ruiseñor se estremece. Y después esta pregunta muy filosófica y muy astrológica, ¿cuándo comenzaron a girar estos cielos estrellados? Son unas letras que Mehmet Güreli, músico y pintor turco, tomó de unos varios poemas de Omer Khayyam, que quizás Alejo, bueno, has oído este nombre, era un filósofo, astrónomo, astrólogo, matemático, fue un intelectual persa de la Edad Mediana, muy, muy importante. Y este músico turco tomó algunos poemas que en original están en persa, en iraní,
los traduzco al turco y hizo esta canción, que quizás podemos enviar como link al principio. No sé qué te parece, Alejo, para Ah, que podemos la poner en la gente, descripción, sí, el link para que la gente pueda escuchar la canción. Sí, muy buena idea. así que no tenemos problemas con copyright y cosas así, ¿no? Exacto. Porque en un momento pensamos hacerles escuchar la canción, pero yo vengo de la experiencia de hacer el análisis del video de Rosalía y que YouTube me lo bloqueó 500.000 veces por haber puesto extractos del video. Así que le dije a Francesco, no, nada que tenga copyright. Sí. Muy Bueno, bien, a muy mí me bien. gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho la imagen que propone la canción. Las nubes pasaron, las lágrimas quedaron en el césped, o sea que llovió. Y la idea de que llueve y se nutre la tierra, pero también la idea de que llueve y esta idea de las lágrimas, ¿no? Es el cielo llorando cuando llueve. Entonces algo de lo cíclico del agua, de lo cíclico de las emociones que suben y bajan. No se bebe vino color rosa en un día así. A mí siempre me llama mucho la atención cuando hablan del vino autores que vienen del Islam, porque en el Islam está prohibido beber alcohol, ¿no? Entonces, no sé si esto vos tenés alguna interpretación particular. Bueno, es muy interesante porque la poesía sufi o la poesía influenciada por temas más sufi, el vino es una imagen central, es justamente el encuentro con lo divino, el encuentro con lo místico, se simboliza con el beber el vino. Así que sí, es una metáfora muy común en toda la poesía, sobre todo la poesía persa, la poesía sufí persa, y es muy común. El beber vino significa el encuentro con lo inefable, quizás. Claro, yo pienso, cuando yo veo los sufis dar vueltas, los derviches, muchas veces me da esta sensación de que están embriagados del amor de Allah. Me da mucho esta imagen, que parecen como embriagados, sí. O sea, no borrachos, porque no hay algo de la torpeza, ¿no? Como algo más de, es otro tipo de dejarse tomar por eso, ¿no? Sí, 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 quizás últimamente tú estás trabajando mucho con los planetas transpersonales y toda la influencia que tienen en nosotros eh, estos planetas transpersonales. Aquí me viene la imagen de Neptuno, o sea, Claro, es la fusión. Aquí el vino, al emborracharse, es fusionarse con algo de infinito, de mucho más grande, perder el control y estar en en este estado, como tú dices, de los David Ginan, estar emborrachado, estar fusionado con lo más grande. Y la verdad es, cuando nos emborrachamos tenemos una forma un poco, eh, claro, más limitada, depende de cuánto bebemos, pero tenemos esta disolución de nuestros límites total, físicos, emocionales. sí, total. Bien, y después dice, sopla el viento del amanecer, rasga el manto de la rosa. Es muy linda esta imagen. Y esta imagen a mí me remite, sopla el viento del amanecer, me remite a algo que inicia, pero rasga el manto de la rosa, como que me hace pensar en que la rosa está muriendo. Por eso es rasga el manto de la rosa, ¿no? También la idea de que el amanecer trae la luz, ¿no? Y entonces empezamos a notar que esta rosa que se nutrió, a pesar de que se nutrió con el agua, está muriendo, ¿no? Y no sé, claro, en el idioma original, pero en la traducción, no se vino color rosa, dice, en un día así. Y es esta misma rosa la que está en este proceso, en este especie de, este espacio liminal, que no se entiende si es algo que están haciendo o algo que está terminando, ¿no? En esta rosa. Como si el vino, tal vez, ¿no? Ese contacto con lo divino que decís, con los planetas transpersonales, nos abre a espacios de reglas un poco menos claras, ¿no? Que es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Con todos los transpersonales cambiando de signo, estamos como en este espacio medio liminal, que todavía no sabemos muy bien de qué se trata esta nueva era de la que hablábamos la vez pasada. No sé vos cómo lo ves esto que estoy diciendo de esta frase. Sí, sí, me gusta mucho. Y de hecho también en la versión original, Gül Rengi Şarap es el vino color rosa y después Gül también en turco es la rosa.
aquí hay este juego de imágenes y, y sí, la rosa, no sé si es la muerte, pero claro, es un momento donde hay un sufrimiento. Y aquí hay otra imagen muy típica de la poesía sufí, sobre todo persa, pero también turca, esta relación entre la rosa, que es la amada, y el ruiseñor, que es el amante. Y Mm, aquí el amante se estremece porque ve que la rosa está sufriendo, exacto, claro, exacto. quizás muriendo, quizás también es una forma de muerte, pero allí Pero hay como... por me favor. gusta más la idea de estar sufriendo porque me trae más esta idea de viene el amanecer, trae la luz. Y bueno, yo como junguiano, no enseguida escucho a Jung diciendo, no hay forma de traer las figuras de la sombra a la conciencia sin sufrimiento. Y no, y pero en este caso, esta luz que trae la conciencia tiene que ver con este vino rosa, ¿no? Con este contacto con lo divino. Como si fuera que estos planetas transpersonales nos abren espacios dentro, que eso genera un sufrimiento, pero que nos habilitan un contacto con eso de lo divino, ¿no? Una fusión entre el ruiseñor y la rosa, algo como de acercarse al que el amado y lo amado se acerquen, digamos. Exacto, me gusta eso del sufrimiento y el acercamiento a la luz. Y allí que sale, esto me encanta, sale la pregunta, porque después, ¿cuándo comenzaron a girar estos cielos estrellados? O sea, este encuentro, este encuentro con lo inefable y este sufrimiento que implica aporta, que nos lleva a una pregunta existencial. ¿Cuándo comenzaron a girar estos cielos estrellados? Sí, esta pregunta, por supuesto, para nosotros como astrólogos es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque el tiempo, estoy tomando tal vez, no sé muy bien, yo no sé nada de las culturas de Medio Oriente, la verdad, pero el tiempo, pienso en Platón, ¿no? Hay un texto de Platón que define el tiempo a partir de los movimientos del cielo. Habla de que los movimientos del cielo nos ayudan a definir el tiempo. Entonces, cuando escucho cuándo comenzaron a girar estos cielos estrellados, yo escucho esta idea de cuándo comenzó el tiempo, cuándo empezamos a contar el tiempo. Y también escucho la idea del girar, ¿no? La idea de que se gira alrededor de un centro. Entonces este tiempo, que es cíclico, que se va desplegando en círculo, parece múltiple, pero gira alrededor de un centro, como de una... De nuevo, como aparece esta idea de la posible unidad a partir de la percepción de separación. No sé cómo... No sé si estoy siendo muy elocuente, si se No, entiende, me pero... encanta. Me encanta de mí, desde una perspectiva filosófica, me viene a la cabeza un poco la diferencia entre Cronos y Kairos, estas dos concepciones del tiempo. Y aquí, esto que tú dices, empezaron, Platón, cuando empezaron a girar a las estrellas, empieza un tiempo, una, una calidad del tiempo que es la calidad más de Cronos, más saturniana, de hecho. Es cuando las cosas empiezan a tomar una forma y a moverse. Y al contrario, aquí también hay otra concepción del tiempo, que es un tiempo más eh, cairológico, un tiempo que está quizás afuera de, de este movimiento de los cielos y de las estrellas. Es el tiempo del acontecimiento, de algo que eh, acontece a partir de una dimensión otra en relación a lo cronológico, que es más lo cairológico. Claro, y si pensamos en los planetas transpersonales están más allá del tiempo, porque están más allá de Saturno. Saturno es Cronos, ¿no? Es la medición del tiempo. Entonces los planetas personales nos abren a una dimensión, a una percepción de la circularidad, del tiempo, del paso de las eras, de todo lo que veníamos hablando, ¿no? Que quiebra con la forma que tenemos normalmente de pensar el tiempo, ¿no? Absolutamente. Y después hay
la, la respuesta, que pero no vamos a decir. La respuesta no la vamos a decir, tienen que escuchar la canción. Exacto. O sea, ¿cuándo comenzaron a girar estos cielos estrellados? Esta es la pregunta. La respuesta, Sí, pero la canción da una respuesta. no es una respuesta. Solo que no la vamos a decir cuál es. Bueno, bienvenida a la música, bienvenido al arte en Y esta. claro, pero pobre, no, quiero decir, quizás para la respuesta tiene que saber turco, es un poco difícil, pues quizás no sé cómo vamos a solucionar este tema, porque Si quieren la respuesta, tienen que escribirnos. Les mandamos un mail con la respuesta. muy Tienen que bien, suscribirse a nuestra lista de correos y les mandamos un mail con la respuesta. ¿Qué te parece? Se me acaba de muy ocurrir. bien, Les chantajeamos. Bueno, bienvenida a la estupendo. música, bienvenida al arte y me parece espectacular abrir el podcast con una canción, una poesía. Em, Pensando en esto, ¿no? De Plutón en Acuario y esto de qué puede estar manifestando, ¿no? ¿Qué puede estar significando Plutón en Acuario en este momento? Hay una tradición astrológica, como no sé si una tradición, una práctica astrológica diría, que consiste en mirar los planetas, cuando un planeta cambia de signo, mirar qué pasó cuando ese planeta cambió de signo antes. Entonces, una cosa que pensábamos con Francesco hacer es mirar qué pasaba cuando Plutón entró en Acuario antes. Y de nuevo, el objetivo es ir construyendo una forma de pensar, de cómo construir ciertas ideas o una percepción que podamos aplicar a nuestro momento actual. No queremos que nos pase como la vez pasada, que nos quedamos un poco en lo histórico. Entonces el plan del día es, vamos a empezar hablando de un filósofo, como de una pelea entre dos filósofos que tienen dos Plutones muy distintos, que nos hablan de ese cambio entre Capricornio y Acuario. Y cuando entendamos bien un poco qué es lo que proponía cada uno, vamos a ver cómo esas ideas podemos aplicarlas, ¿no? Al mundo de lo real que nos está pasando hoy. ¿Está bien este plan, Francisquín? Me parece fantástico, sí. Y claro, ahora entramos en lo transpersonal, hemos dicho, y entramos con Plutón. Y a partir de este acontecimiento, o sea, Plutón en Acuario, lo que nos preguntamos fue, bueno, vamos a mirar, bueno, qué pasó cuando Plutón entró en Acuario la última vez. Y tú me podrías ayudar si me equivoco, por favor. Sabemos que son más o menos 200 años el ciclo de Plutón en cada signo. ¿Me estoy equivocando? No estás equivocando, son más de 200 años. Pero más o menos. Pero más o menos, Si no, 200, si no recuerdo mal, son 240. La verdad es que tendría que haberlo buscado y no lo busqué. bueno, bueno, no, Sí puedo decirles que la última vez que entró Plutón en Acuario fue en el año 1777 y estuvo hasta 1797. Entonces Plutón, por la claro, órbita que tiene, no se mantiene la misma cantidad de años en cada signo, ¿ok? En Acuario se mantiene 20 años, pero en otros signos es distinto. sí. Y por eso nos dimos cuenta que uno de los filósofos, quizás a nivel de fama, sobre todo en el mundo más europeo y influenciado de la filosofía europea, era Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer es interesante porque no es un filósofo tan estudiado en la academia. De hecho, Ah, sí, no se estudia mucho. Yo tuve la suerte y fue algo bastante excepcional porque fue el primer autor, el primer libro que yo leí en mi carrera de filosofía cuando tenía 19 años, fue justamente El mundo como voluntad y representación de Arthur Schopenhauer. Y no sé qué pasó, porque normalmente en las academias de la filosofía europea y aún menos en Estados Unidos, Arthur Schopenhauer siempre es un filósofo un poco menor, un poco por su estilo muy provocador y antisistemático, o sea, el eh, acuariano. muy acuariano, muy acuariano. Y al contrario, quizás mucha gente ha escuchado el nombre de Hegel, que era justamente su enemigo número uno, y Hegel todavía se estudia mucho en las academias, en las facultades de filosofía de todo el mundo. Schopenhauer, nadie, la verdad, se,
Ah, eh, mira, le da mucha importancia. También porque tiene una manera de hacer filosofía muy acuariana, muy de protesta, muy excéntrica y también quizás mucho más relacionada con el arte, con la literatura, la manera como escribe. claro, Schopenhauer es una manera muy literaria, no tanto filosófica. También es famoso para sus aforismas, por ejemplo, que es una forma filosófica no tanto presente en hoy en día en la academia. claro. Y, y por eso quizás también amaba el arte, también tocaba la flauta, parece que cada día dedicaba 2 horas de su vida a tocar la flauta. Ya ha sido siempre un poco un personaje, como dices tú, liminal, o sea, Liminal. liminal, gracias, entre mundos. ¿Puedo compartir algo de la carta? Porque estoy muriéndome de ganas. Claro, claro. Em, bueno, no sabemos si la hora es correcta. Sabemos que nació el 22 de febrero de 1788, pero no sabemos si la hora es correcta. En Danzig, Germany. La hora que pone astro.com es las 12 del mediodía, que es una hora altamente sospechosa. Si fuera las 12 del mediodía, tendría el medio cielo en Acuario, lo cual le daría este... Es interesante, ¿no? Que la carta que perduró lo plantea como medio cielo en Acuario, o sea que el medio cielo quiere decir por qué nos reconoce el mundo. Entonces que quedó como reconocido como un poco el excéntrico en la filosofía. Más allá de eso, lo que sí sabemos seguro es que tenía la luna en Virgo, que me hizo pensar mucho en esto que decís que se estaba obsesionado con practicar la guitarra bien, qué sé yo. Amamos las lunas en Virgo, por cierto, quiero que ninguna luna en Virgo se sienta ofendida. Y Yo en primer tiene, lugar que tengo mis mambitos con mi luna en Virgo, pero bueno, a poco estoy trabajando mi lunita en Virgo, en conjunción exacto, Saturno. Franceschín tiene la luna en Virgo, exacto. Y era de Pisces con el tema de la música, ¿no? También como me parece importante. Y lo Claro, rescatamos, nosotros habíamos pensado en rescatarlo porque tiene Plutón en Acuario. porque tiene Plutón en Acuario. Y la verdad que hemos dicho, no comparte los valores de que hablamos al principio, Uf, eh, nuestros valores más postcoloniales, feministas. Esto no, Schopenhauer no comparte estos valores que a nosotros nos gustan más. Porque de hecho era de verdad un misógeno, escribió cosas muy feas sobre las mujeres. Era, tenía mucha mala leche. Schopenhauer también a nivel relacional, no tenía relaciones con nadie, se enfadaba mucho, trataba mal a la gente. O sea que a nivel personal, Eh, no, no es que fuera un hombre de eso que hay que, ¿cómo decir?, imitar, pero tenía algo de interesante desde un punto de vista filosófico y sobre todo interesante para nosotros en el sentido de intentar ver qué significa un pensamiento como lo de Schopenhauer, donde hay un Plutón en Acuario que seguramente puede influenciar su forma de hacer filosofía o de proponer su visiones filosóficas. claro, total, ¿no? Pensamos que si nació, teníamos esta pregunta, podemos compartir eso, teníamos esta pregunta con Francesco cuando preparábamos el podcast, ¿no? Decíamos, tenemos que mirar a personas que hayan nacido con Plutón en Acuario, porque entonces nacen con ese espíritu, ¿cómo? Están muy conectadas con ese espíritu, y Francesco me decía, pero eso es algo colectivo. Entonces diría, bueno, si hay algo de Schopenhauer que trascendió, será porque conectó con algo de eso colectivo, que él pudo poner en palabras algo que estaba experimentando transpersonalmente, ¿no? Que estaba experimentando la sociedad. Entonces, tendríamos que mirar a personas que tienen a Plutón en Acuario, porque están imbuidos, digamos, de esa calidad de tiempo, o tendríamos que buscar a personas que publicaron su obra cuando Plutón estaba en Acuario, porque si la obra fue exitosa, quiere decir que resuena con la calidad del tiempo. Teníamos un poco esta duda
y no sé qué resolvimos al final. Bueno, resolvimos evidentemente elegir a Schopenhauer, que tiene Plutón en Acuario, que imagino que cuando publicó las obras ya habrá estado Plutón en Piscis o en Aries. Claro, Entonces, creo que lo habíamos buscado, pero no lo tengo anotado. lo Ah, habíamos lo tengo. buscado. Sí. ¿Cuándo? Ah, no, la tengo para Hegel. Cuando Hegel publicó su obra más importante, Plutón ya estaba en Piscis. Bueno, para Schopenhauer no me acuerdo que anoté, pero básicamente sí esta idea de que, bueno, hay algo de ese espíritu colectivo, de lo que representa Plutón en Acuario, que él tomó, que él como personalizó y que manifestó en sus escritos. Entonces nosotros lo que pensamos es, si miramos la filosofía de Schopenhauer, capaz que nos ayuda a pensar qué significa este momento de Plutón en Acuario, ¿no? Por supuesto, él en su momento lo habrá expresado a partir de un contexto histórico con ciertos avances tecnológicos que tal vez no hay ahora, o sea, que no tenían los que tenemos ahora, y nosotros tenemos que readaptarlo a nuestro contexto, ¿no? Pero nosotros pensaríamos, si creemos en la astrología, ¿no? Que hay algo arquetípico, hay como una función trascendental que se va manifestando en contextos distintos, entonces en formas distintas, pero el patrón que subyace es el mismo, ¿no? Absolutamente, Alejo. Y a mí lo que me parece interesante es ver, pues ahora estamos en una época donde Plutón entró en Acuario y antes, hasta el 2023, ¿no? Estaba en Capricornio. Y allí, a ver, estudiando un poco la filosofía de Schopenhauer, y ahora tú has hablado de Hegel, porque ¿te acuerdas? Hemos tomado Hegel porque Hegel es un filósofo que nace con Plutón en Capricornio, justamente antes de Schopenhauer. Y son las dos fases que estamos viviendo nosotros. O sea que hace poco estábamos en un contexto donde Plutón estaba en Capricornio y ahora pasó en Acuario. Y nuestra pregunta es, a partir de estas dos filosofías de los ciclos de Plutón anteriores, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos entender más sobre lo que está pasando hoy? Esto es lo que estamos intentando de hacer. Pienso que es muy original, porque no pienso que, yo lo digo siempre, antes haya habido gente que estudia Schopenhauer o Hegel a partir de su Plutón. Pienso que es bastante particular lo que estamos haciendo y por eso seguimos. Pues Hegel era el gran enemigo de Schopenhauer. Schopenhauer, tú has visto has enseñado quizás, no sé si se ha No visto la enseñaré, la puedo carta, enseñar, pero tengan en cuenta que las casas están, no podemos confiar en las casas. Podría claro, enseñarla con la carta sin casas para que tenga un poco más de sentido. Les muestro. claro. Pues aquí tenemos esta contraposición. Hegel era la estrella de la filosofía, sobre todo en Alemania, pero después fue la estrella de la filosofía quizás en toda Europa, en el momento en que Schopenhauer empezaba su vida más académica. Y justamente Schopenhauer odiaba a Hegel y se dice a nivel biográfico que decidió poner, cuando acabó su doctorado, decidió poner sus clases justamente a la misma hora del mismo día de Hegel, que era como el filósofo más famoso de Alemania en este momento. Ah, Y Schopenhauer quería competir con Hegel, claramente, bueno, su sol en Pisces, claramente todo el mundo iba a las clases de Hegel y nadie iba a escuchar las clases de Schopenhauer. sí, su sol en Que, Piscis y también su sol conjunción Saturno, que como está destinado a compararse a otras figuras de más potencia, más autoridad, ¿no? Y a sentirse tal vez... Es interesante cómo mucha gente con Sol Saturno la reacción es soy menos, soy menos, soy menos. En cambio a él se le ocurrió yo soy más. y yo soy más, al final, bueno,
llegó a tener un poco de fama solo al final de su vida y como ya os dije antes, si Hegel hoy en día es todavía un filósofo muy, muy leído, Schopenhauer no tanto, pero aquí me parece interesante ver desde un punto de vista más filosófico y también con una perspectiva astrológica. Pues Hegel es el filósofo del Estado. O sea, una de las citas que me gustaría compartir con vosotros, Hegel dice, el Estado como institución, es el filósofo de la institución, el Estado es la realidad de la idea ética, es la realidad de la idea ética. Aquí, O sea, me estoy sí, riendo, perdón, no quiero interrumpirte porque me no, gusta no, lo que no, estás dime, contando. dime. Pero me estoy riendo porque acabo de levantar la carta de Hegel, que la había mirado antes y no me acordaba. O sea, me di cuenta ahora. O sea, Sí, entonces no me acordaba que. La muestro un momento. porfa. Hegel tiene en cambio tres planetas en Virgo. O sea, Schopenhauer tenía tres planetas en Piscis, que eran el Sol, Saturno y Mercurio. Y Hegel tiene el Sol, bueno, es un neptuniano, Hegel igual, o sea, es un neptuniano inverso, diríamos, de estos que se niegan a ir hacia Neptuno. Pero bueno, Claro. tiene tres planetas en Virgo, ¿no? Entonces me parece muy interesante pensar esto que se vieron como, se plantaron como enemigos. Y mira, los Venus también están en oposición, porque Schopenhauer tiene Venus en Aries, los Venus también están en oposición. Qué fuerte. Y Hegel es el filósofo de los sistemas. Es tan virginiano Hegel y al mismo tiempo esta eh, obsesión con las instituciones, con la autoridad. Es Claro, un filósofo que sí, que eh, necesita sistemas. Son sistemas que o sea, el sistema de la dialéctica, no sé si algunos habéis oído, cuando hablamos de dialéctica, hablamos de sistemas que vienen de la filosofía de Hegel. claro. Yo estoy mirando la carta, tiene Plutón en Ajá. Capricornio, Urano en Tauro, 15 grados, 15 grados, Neptuno en Virgo, 11 grados. Eso está formando lo que llamamos un gran trígono en el cielo. Ujú. Y cuando pasa esto, cuando los planetas están en trígono, se apoyan entre ellos, ¿no? Entonces está formando un gran trígono en el cielo de tierra. Y esto está para todos, ¿eh? Esto está pasándole a todo el mundo en este momento durante estos años, no sé si habrán sido durante 2 o 3 años, que estos planetas estaban haciendo un gran trígono. Como ahora están haciendo un gran trígono menor, le llamamos, o a veces le llaman cabeza de barrilete. Están haciendo ahora estos tres planetas también, ahora que lo pienso. Ahora, lo que me parece interesante es que es interesante cómo, primero, cómo preparamos algo y cuando empezamos a hacer el podcast nos ocurren ideas nuevas. Eso es muy interesante. Pero también lo que me parece interesante es que Hegel tiene su Sol y su Mercurio, que son dos planetas muy personales, ¿no? Como soy y como pienso, que están cerquita de uno de estos tres planetas que están en el gran trígono. Quiere decir que algo de su identidad y de su forma de pensar que realmente toma este espíritu de la época que decíamos antes, que es un gran trígono de tierra, que pide sistematización, pide orden, organización, estructura, y todo lo que estás diciendo ahora, ¿no? Me sorprende mucho cómo se evidencia esto en su carta, tal cual. Todo lo que dijiste, tal cual. Y es también muy interesante porque toda esta tierra después sabemos a lo que llevará, porque todo este idea del Estado, de la nación, llegará a formar parte también de la ideología más conservadora, eh, hasta influenciar. Hay mucha gente que ve en el sistema hegeliano el precursor o la precursión a las ideas más nacionalistas alemanas que llevaron al nazismo y todo lo que ocurrió después. Y esto Claro, es muy de tierra, el espíritu de la tierra. tal cual. De Eh, hecho, cuando estaba el nazismo, Plutón estaba en Virgo. Y ujú, yo pienso que había, no Plutón, perdón, Neptuno. Neptuno estaba en Virgo. Y entonces yo pienso que había, mira, o sea que ahora había dado toda una vuelta. O sea, estaba ajá. recuperando este.
algo del espíritu de Hegel, tal cual lo que estás diciendo. Y yo pienso que con Neptuno en Virgo aparece esta idea de que el paraíso se va a poder alcanzar si ordenamos la realidad. Entonces tenemos que clasificar y separar lo bueno de lo malo, lo útil de lo inútil. Y entonces aparece como esta obsesión que está llevada a un extremo nefasto, ¿no? Que nos une que estamos defendiendo lo que pasó, ¿eh? Todo lo contrario, ¿no? Ni Claro, claro, justificándolo. claro. Claro. Y si vamos a ver la, eh, posición más schopenhaueriana, que yo Claro. diría representa más este Plutón en Acuario, pues más revolucionario, menos institucionalizado. eh, Schopenhauer dice, el Estado, para Hegel, el Estado es la realidad de la idea ética. O sea, cosa muy, de, sí, muy idealista y al mismo tiempo muy, si quieres, eh, sí, muy relacionada a la institución. La perspectiva de Schopenhauer es, el Estado no es más que una mínima asociación contra la injusticia, una mínima asociación contra la injusticia. Aquí, Wow. eh, aquí vemos cómo las perspectivas son totalmente contrarias y, y aquí, claro, vemos como para Schopenhauer hay mucha más, eh, Schopenhauer da mucha más importancia a la libertad, a, a la horizontalidad, si Mm, quieres, como valor acuariano. Bueno, el Estado es la mínima asociación contra la injusticia, porque todos al final somos iguales y necesitamos algo que nos proteja contra la injusticia. Pero al final no hay una autoridad, no es como el Estado que es la realidad de la idea ética, no es una horizontalidad, una verticalidad como Massenet, como Plutón en Capricornio, sino hay más una horizontalidad, como un Estado que tiene que ayudarnos contra las injusticias que cada uno puede subir. claro, muy interesante, porque Plutón en Capricornio, Plutón muchas veces una palabra clave que usamos es poder, ¿no? Entonces Plutón en Capricornio sería el poder de la estructura, el poder de la autoridad, el poder de las reglas, el poder de las jerarquías, el poder de la organización. Y en cambio, si vamos a Acuario, diríamos, no, es el poder de lo descentralizado, de lo horizontal, lo que decías, el poder de las ideas, tal vez. Em, y hay algo como de quiebre, ¿no? A mí también me parece interesante pensar, no sé si Schopenhauer dice algo de esto o si Hegel dice algo de esto. Yo creo que cuando pasa Plutón por un signo, tendemos como a asociar los ámbitos relacionados con ese signo con el, el mal de nuestros momentos. Entonces, diría como Plutón en Capricornio, cuando puso Plutón en Capricornio, ¿no? Hablábamos justamente del poder del Estado y hubo toda una crisis social, socioeconómica bastante importante, ¿no? Fue desde el 2008 esto. Y lo que decíamos es, la culpa de todo la tienen los estados que no gestionaron bien el poder, ¿no? Entonces, cuando Plutón entra en Acuario, lo que yo siento que va a pasar, creo que Liz Green habla de, creo que Liz Green lo llama la dictadura de las minorías. Aparece como Ujú. la idea del poder descentralizado, pero al mismo tiempo el discurso de el problema es que ¿no? Como que aparecen simultáneos estas dos ideas. Por un lado, tal vez como un espíritu de la época que habla de lo individual, o decías como de la libertad, ¿no? Y por otro lado, la idea de que es lo diferencial, ¿no? Bien de Acuario, lo que nos hace raros, ¿no? Y el poder de estos raros, lo que generó los problemas que tenemos hoy en la sociedad, ¿no? Que escuchamos, creo, no sé, yo por lo menos en Argentina con Milei, pienso en Trump con Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos con Trump, ¿no? Que hay como todo un discurso de el poder de la libertad individual llevado a un extremo bastante nefasto, creo. Y, y también como esto de culpabilizar de los problemas que tenemos al distinto, que es acuariano. Pero no sé si esto Absolutamente. resuena en algún lado con Hegel o con Schopenhauer. Bueno.
No Dijiste, por ejemplo, que sabría. Schopenhauer era misógino, antisemita, ¿no? Antisemita no sabemos, Ah, no sé, no tengo, quizás ha escrito cosas de este estilo, pero no he encontrado nunca de eso. Pero seguramente sí, misógeno, seguramente em, eso, en contra, bueno, él tenía esta perspectiva en contra de la filosofía más de Estado, en ese sentido. sí, Pero sí, lo que tú dices, de hecho, yo también me estaba preguntando, porque, y si dejamos un momento Schopenhauer y Hegel al lado y vámonos más ahora, hoy en día, por ejemplo, pues tenemos, acabamos de entrar en Plutón en Acuario, ¿sí? Y cuando yo estaba pensando a lo que pasó de 2008, ¿no? Justamente 2008 es cuando Plutón entra en Capricornio. ¿Es sí, verdad? Y sí, allí es justamente la famosa crisis de 2008. O sí, sea, que aquí hay como, yo pienso que venimos de unos años donde las instituciones mostraron sus límites, sus problemas, como claro, hay la institución de los bancos. claro, Mira, fue evidente que había grandes problemas allí. También el Estado, también quizás todo lo que está pasando eh, sí, en el mundo con las derechas, con los partidos más conservadores, es como si hay como una evidencia de los problemas sociales, problemas de organización a nivel de coexistencia, y estas políticas de derecha aprovechan de eso para ganar poder. Y lo hicieron ya en la época de Plutón en Capricornio. claro. Porque con Plutón en Capricornio, yo pienso que lo que estás diciendo es muy bueno. O sea, que cuando pensamos en astrología tenemos que pensar en términos de polaridad. Entonces, con Plutón en Capricornio, Plutón, ¿qué hace? Primero, desentierra lo que está oculto, ¿no? Entonces, como nos evidencia todo este poder que depositamos en estas autoridades, que fueron bancos, políticos, y un sistema de jerarquías, el capitalismo, no sé, el neoliberalismo, ¿no? Empieza como a evidenciar todo lo que está contaminado de ese sistema. Entonces algo entra en crisis. Ahora es interesante la reacción que tenemos frente a esa crisis, ¿no? Porque ¿qué aparecen? Aparecen como unos hegelianos que dicen como no, tenemos que controlar todo esto. em, eh, pero al mismo tiempo, ¿no? Yo pienso que lo que decís vos, estos grupos políticos de derecha, el discurso que están usando ahora es el discurso de Plutón en Acuario. Es el discurso de lo que queremos es más libertad. Depositamos este poder en el Estado con Plutón en Capricornio, vimos que este poder nos sirvió, esto fue lo que nos trajo a la crisis. Entonces lo que necesitamos es más Plutón en Acuario, es decir, más horizontalidad, más libertad individual. Claro, ahí hay una. Entonces, de alguna forma, yo diría que sí, estas políticas de derecha que están ahora asumiendo están tomando un espíritu schopenhaueriano, no sé cómo se dice, ¿no? De la ¿Sí? libertad individual. Lo que pasa es que no sé si esto es lo que pensaba Schopenhauer, ¿no? Pero me parece como que están como tergiversando. Porque vos ibas a hablar de la voluntad. Y yo creo que aquí es donde se desconecta lo que ellos dicen con lo que proponía Schopenhauer, ¿no? Yo pienso que Claro. si Plutón en Acuario nos dice como vamos a tener poder cuando seamos libres para ejercer ese poder. Venimos de Plutón en Capricornio, donde estuvimos presos de estas estructuras que hicimos crisis para intentar cambiar, que tampoco supimos cambiar, o sea, porque al final no supimos cómo organizarlo, ¿no? Y bueno, ahora nos encontramos en este momento. Pero yo creo que es interesante esto, lo que me has explicado de la voluntad. Sí, 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 sí. Aquí quizás nos puede ayudar esta idea central de la filosofía de Schopenhauer. Si Schopenhauer es conocido por algo, es seguramente por haber hablado primero del velo de Maya. El velo de Maya era
es un concepto que él toma de la filosofía de las Upanishad, muy interesante porque Schopenhauer era uno de los pocos filósofos en este momento, Hegel, Fichte, todos los filósofos alemanes hablaban siempre de la Biblia. El cristianismo tenía una centralidad increíble en los sistemas de su filosofía. Schopenhauer totalmente rompió con esta centralidad del cristianismo y de hecho leía las Upanishad, leía la filosofía hindú y tomó esta idea del velo de Maya como nosotros no vemos la realidad eh, como de verdad es. Tenemos una visión un poco ilusoria de lo real. No, tenemos siempre una visión ilusoria de lo real. Y aquí, bueno, él dice siempre de ser un neocantiano. No entramos en los particulares técnicos, pero Kant fue antes de Hegel, Fichte, antes del idealismo alemán, el filósofo que más puso en evidencia este hecho que nosotros no alcanzamos a conocer la realidad como realmente es. Nosotros tenemos una percepción limitada de lo real que él llama una perspectiva fenoménica de lo fenoménico. O Mm, sea, no de la cosa como esta es en sí, que es el noúmeno, sino lo fenoménico, lo que nosotros percibimos a través de nuestras categorías, a través de el espacio, el tiempo. Bueno, no entramos aquí en particulares demasiado técnicos, filosóficos, pero Kant nos dice, mirad que la percepción que nosotros tenemos de lo que percibimos es siempre limitada y subjetiva. Schopenhauer retoma esta idea de la percepción como el fenómeno como un velo de Maya, como nosotros no vemos nunca las cosas como de verdad son, sino tenemos un velo, tenemos algo que nos cubre lo que de verdad es. A diferencia de Kant, él dice que hay algo, pero, que nosotros podemos no tanto percibir, pero eh, tener, tener conciencia, si queremos, que es la voluntad. Y la voluntad es algo que es mucho más poderoso, mucho más, es una fuerza ciega. Y aquí veo mucho Plutón. O sea, esta idea del poder, de la voluntad como una forma de poder que nos atraviesa y que al final nos controla. Y claro, claro. nosotros Buenísimo. pensamos que, sí, nosotros pensamos que tenemos libre arbitrio, o sea, podemos elegir lo que deseamos, lo que queremos. Y aquí hay esta frase, y después, perdón, te dejo la palabra a ti, dice, los seres humanos pueden hacer lo que quieren. Los seres humanos pueden hacer lo que quieren, pero no pueden querer lo que quieren. No pueden querer lo que quieren, pueden hacer lo que quieren, pero no pueden querer lo que quieren, porque hay algo detrás, hay esta voluntad que, que nos lleva y que nos justamente influencia y que nos atraviesa. Me parece espectacular. Y me parece que esa es la parte que las políticas de derecha de hoy no toman de Schopenhauer. Porque ellos hablan justamente de la voluntad, de la libertad y la voluntad, pero no la voluntad como esa fuerza impersonal que nos atraviesa, sino como algo que yo puedo ejercer. Entonces yo soy libre de hacer lo que quiero y ejerzo y hago, ¿no? O sea que ahí es como si ellos tomaran la mitad de Schopenhauer, ¿no? La Pero, parte... sí, pero eso justamente no es la polaridad leonina, justamente, Claro, de, es la polaridad leonina. En vez de lo claro. acuariano, está, la libertad es yo puedo hacer lo que quiero, porque yo soy el centro del mundo, mis deseos es como mi derecho tener mis deseos porque yo soy el centro del mundo. Y justamente Acuario es lo contrario, Acuario es desplazar el ego de la centralidad.
y ponernos en una red mucho más, ¿cómo decir?, horizontal de diferentes identidades que justamente están atravesadas de algo no tanto personal. claro. Pero eso es aterrorizador, se dice. He dicho que sí. Terrorífico, bueno, Ah, eso es terrorífico y entonces la gente se polariza en Leo, ¿no? Como la reacción es por compulsión, por no compulsión, por compensación, quise decir. La reacción es por compensación, ¿no? Siento que Plutón en Acuario lo que propone es que sí, que yo no soy ni dueño de mí mismo, que a mí también me parece muy freudiano, la verdad. ujú. em, y entonces reacciono ante eso queriendo generar estructuras de poder para hacerme sentir que sí que puedo, pero que hablen de libertad, ¿no? Para no traicionar esa sensación de libertad. Y es interesante lo que decías, ¿no? Que Schopenhauer en su planteo lo que hablaba es de em, una fuerza que está más allá de lo que percibimos como real, ¿no? Cuando Plutón en Capricornio con Hegel lo que va a hablar es como de lo contrario, ¿no? Como que es más realista en algún punto, no sé cómo es, no sé si realista es la palabra filosóficamente correcta, pero más mundano. Sí, más de formas, más capricorniano en el sentido que algo de más manifiesto, el Estado. El Estado es algo eh, de que podemos tener una percepción. Exacto, Se puede ver a través de las instituciones que forman un Estado, a través de eh, un derecho constitucional, una bandera. Hay algo que es material, es concreto, ¿no? claro. Ahora Schopenhauer, si nació en 1788, nació justo antes de la Revolución Francesa, entonces nació en un momento de revoluciones, ¿no? Que la Revolución Francesa tiene bastante de Plutón en Acuario, ¿no? Como de combatir estas instituciones de poder y como querer... Y la Revolución Francesa también en algún punto tiene bastante de las políticas de derecha de hoy en día, que son políticas de derecha. Cuando hablan de la libertad, quieren hablan de una libertad más bien financiera, ¿no? Que yo quiero ser libre de hacer lo que quiera a partir de la cantidad de dinero que tenga, ¿no? Y en ese sentido lo relaciono un poco tal vez como a la Revolución Francesa, de que había como una búsqueda de libertad que tenía que ver con una libertad también de comercio, pienso, no solamente ideológica. Sí, seguramente, seguramente. Y aquí yo pienso, es interesante ver el espíritu de la Revolución Francesa era un espíritu muy acuariano en el sentido de criticar lo previo, ¿no? Lo que había antes. Sobre todo, si lo pensamos desde un punto de vista más filosófico, religioso, espiritual, el, la Revolución Francesa es cuando empieza a nacer el laicismo, o sea, una crítica a lo que se llamaba el ancien régime, o sea, lo de antes, el estado que estaba antes, el estado quo de antes, sobre todo eh, contra las élites, las élites cristianas que controlaban también mucho el poder material en este momento. Y ¿sabes? Se empieza a hablar de una religión de la racionalidad Ah, y en contra de una religión, la de Hegel, el cristianismo, el Estado, algo que viene del pasado. Allí hay una ruptura y allí también Schopenhauer tiene esta ruptura. O sea, Schopenhauer muere como ateo, nunca ha visto siempre, ha tenido siempre eh, una crítica contra el cristianismo, sobre todo, y contra esta manera de vivir lo religioso como institucional, como algo que nos garantiza una vida en un futuro más como un paraíso, mm, cosa que después influenciará mucho a Nietzsche. De hecho, Nietzsche siempre
dijo que una de sus principales influencias venían de Schopenhauer. claro. Y entonces se me están ocurriendo más preguntas, sé que tenemos que ir cerrando, pero Sí. es muy inspirador lo que estás contando, Francesco. Se me ocurre la pregunta de la tecnología, porque una cosa que vemos, una cosa que los astrólogos decimos con Plutón en Acuario, es vamos a descubrir el poder de lo tecnológico, el poder de los avances tecnológicos, y que eso puede dar situaciones de sí, de mucho desarrollo tecnológico y de nuevas ideas y nuevas tecnologías, como también puede dar la sensación de opresión a partir de lo tecnológico, porque donde hay Plutón hay poder, donde hay poder hay opresión. Entonces mi pregunta sería si sabes más o menos qué estaría pasando en esta época, cuando nace Schopenhauer, en términos más de tecnología. Claro, claro, es una buena pregunta. Yo diría que también coincidimos un poco con la revolución industrial. Claro, exacto, Eh, claro. y allí hay un primero avance, un salto desde un punto de vista tecnológico. O sea, la industrialización cambia de verdad la manera en que la gente empieza a vivir. Totalmente, Eh, claro, totalmente. De hecho, cambia, si no recuerdo mal, perdón, sí, sí, continúa. no, tú continúa, por favor. Que la gente se muda, ¿no? Del campo a la ciudad, creo. Entonces empiezan a hacerse las urbes y entonces se empiezan a descubrir, empieza a generarse también todo esto de la pobreza. Como empiezan a ver que hay pobres que duermen en la calle porque no consiguen trabajo en la ciudad. Absolutamente, absolutamente. Y también empiezan a haber a nivel también literario, es el momento donde Mary Shelley escribe Frankenstein, por Claro, ejemplo. Eso es mismo momento estamos ahí en la época de Schopenhauer. Y pues ahí está esta primera, este encuentro con una tecnología que de verdad nos puede cambiar en forma muy radical nuestra cotidianidad. Esto pasa en esta época, como está ¿sí? pasando también ahora, digamos. Como está pasando también ahora. Esto yo pienso que, bueno, quizás ahora empezamos, lo podemos empezar a justamente a introducir como tema, pero lo podríamos dejar para Sí, sí, el podemos episodio dejarlo que en viene, pausa. Sí, sí, sí. pausa, pero seguramente aquí hay un salto claro. En la época de Schopenhauer hablamos de un salto tecnológico donde las máquinas empiezan a tener una presencia en la vida cotidiana de las personas, ¿sí? Sobre todo en las grandes ciudades, todavía no son las grandes ciudades, quizás son Londres, París, la ciudad de New York, son esas las ciudades donde este salto empieza. Eh, y claro, como tú dices, mucha gente deja el campo y a poco empieza a ir a trabajar en esos centros donde hay más desarrollo industrial. Ahora el salto es aún más grande porque ahora llegamos a algo que nos atraviesa y que nos estás atravesando en este momento mientras nosotros grabamos el Tal cual, podcast. tal cual, tal cual. Aquí sin la tecnología que nos ayuda, o sea, tú estás en Atenas, yo estoy en Esmirna, y hablamos sobre Plutón en Acuario. Es destructivo, ¿no? Totalmente disruptivo. Y yo pensaba cuando nombraste Mary Shelley, pensaba, esta es la época del romanticismo, ¿no? Empieza la época del romanticismo, claro, sí. Pensaba como reacción, ¿no? A ese avance tecnológico, como un querer volver a la naturaleza, como está pasando ahora, viste que se juntan, no sé si lo hablamos ya en este podcast o con quién lo hablaba, que está pasando tipo que en Nueva York se juntan a leer. Yo tengo una paciente que está organizando unos eventos en Francia que son eventos donde se juntan durante 3 o 4 horas y tienen que dejar el móvil en la entrada, ¿no? Aparece como una especie de reacción ante esta invasión tecnológica. Estos que se juntan a leer se juntan siempre en parques, ¿no? Como una especie de
veo como un paralelismo, digamos, como ese romanticismo que pasó ahí con lo que está pasando ahora. Seguramente. Y ahí quizás sí, lo dejaremos para Sí, para la episodios próxima. siguientes. Sí, también porque hay el tema de Urano y Géminis también. Claro, es verdad. Eh, Tenemos que hablar, tenemos que traer más cosas. Sí, muy bien. más cosas. Pero quizás lo dejamos aquí. ¿Qué piensas? Me parece perfecto, pero me gustaría antes de cerrar, si se te ¿Mm? ocurre, y si no se te ocurre no pasa nada, no lo teníamos planeado, no quiero como exponerte ahora de repente, ¡pum! Si te ocurre como algunas preguntas, ¿no? Como esta idea que dijimos de, bueno, hicimos toda esta revisión histórica, pero lo que queremos es también como tratar de ayudarnos a pensar este momento actual. Entonces, si se nos ocurren, a ver, algunas preguntas como para dejar picando, para que pensemos en relación a estos tiempos, ¿no? A mí se me ocurre la pregunta de la relación con los poderes del Estado, qué opinión tenemos que el Estado tiene que ocupar en nuestras vidas y qué lugar le damos a este concepto de voluntad. ¿Cuánta voluntad creemos que tenemos? ¿Cuánto creemos que depende de nosotros? ¿Cuánto no? Y también me hace pensar mucho en esta idea de cómo nos sentimos, ¿no? Tratar de registrar cómo nos sentimos. Hablamos antes de Plutón en Acuario también como el poder de las minorías. em, Cuando nos encontramos en presencia, digamos, no cuando pensamos en estas minorías, cuando nos encontramos con estas minorías. ¿Cómo nos sentimos con esa horizontalidad cuando el que está perdiendo tal vez jerarquía soy yo? ¿No? Porque es muy fácil hablar de la horizontalidad cuando yo voy a adquirir más derechos. Pero ¿cómo nos sentimos cuando el que está perdiendo esa jerarquía soy yo? Eso es lo que se me ocurre a mí. No sé si a vos te ocurre. A mí se me ocurre, pues, si hemos hablado de la voluntad como esta fuerza ciega, invisible, de que habla Schopenhauer. Hoy en día podemos decir que en qué forma hay similitudes entre esta concepción de la voluntad y, por ejemplo, la inteligencia artificial. Mm, Cómo la inteligencia artificial nos influencia y cómo a veces nos puede controlar o cómo nos puede también ayudar a, em, a hacer algo en nuestra vida profesional, en nuestra vida cotidiana. ¿Qué mm, relación hay entre la inteligencia artificial y una voluntad que está detrás? También en relación más política, también cómo hoy en día los estados usan la tecnología para controlarnos. tal cual. Sí. Sí, a mí se me ocurre también con esta, bueno, ya estamos dejándoles un montón de preguntas. La última que se me ocurre es, em, cuando hablas de la voluntad y la inteligencia artificial, y yo lo extendería a otras tecnologías también, que vienen de antes, Ujú. ¿no? ¿Somos capaces de imaginarnos nuestras vidas sin estas tecnologías? Porque es muy fácil con Plutón en Acuario empezar a ver el lado oscuro que tienen todas las tecnologías, ¿no? Y me parece muy interesante lo que dijiste del podcast, lo hacemos gracias a la tecnología. Entonces, ¿somos capaces realmente de imaginarnos nuestras vidas sin el nivel tecnológico que tenemos hoy en día? Ah, claro. Y quizás, Alejo, nos olvidamos, esto es algo que es importante siempre recordar, que si podemos hacer este podcast es gracias a la tecnología, seguramente, pero esto tiene un coste, o sea, que esta tecnología que nos está ayudando viene de muchas horas de trabajo de personas, de minerales que han sido extraídos de suelos que quizás estaban eran parte de contextos más tradicionales que han sido ocupados y colonizados para corporaciones para tomar materiales que nos permiten de tener un ordenador enfrente y todo eso es como una red muy compleja, ¿no?
Tal lo cual, que nos permite cuando hablamos de tecnología. tal cual. Bueno, creo que está bien así. ¿Qué opinas? Sí, me parece bien. Muchas gracias a todos, todas, todos. Y muchas gracias, Francesco, por compartir este momento. A ti, Les Alejo, dejamos. siempre es un placer, siempre es un placer. Gracias. Les dejamos con las preguntas. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, acuérdense, nuestra dirección de email es info@alejolopezastrology.com. Francesco es filósofo y colabora con gente que tiene situaciones en las que necesita pensarse a sí mismo, pensar esa situación, usando la filosofía como una especie de asistencia filosófica vital. Y bueno, yo soy astrólogo y psicólogo, así que también estoy disponible para lo que necesitéis. Y acá estamos. Muchísimas gracias. Hasta la Gracias. próxima. Un abrazo. Adiós.